Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy martes santo, martes 30 de marzo. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús se conmovió profundamente y afirmó con claridad: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos empezaron a mirarse unos a otros sin lograr entender a quién se refería. Uno de ellos, el que Jesús amaba tanto, estaba comiendo al lado de Jesús, en el lugar de preferencia. Entonces Simón Pedro le hizo señas de que averiguara a quién se refería. El discípulo se recostó entonces en el pecho de Jesús y le dijo: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: al que yo le dé el bocado después de mojarlo, ese es. Mojó pues un bocado y se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban comiendo entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban que como Judas era el que tenía la bolsa del dinero, Jesús le había dicho que comprara lo que necesitaba para la fiesta de la Pascua o que diera algo a los pobres. Cuando Judas recibió el bocado, salió, era de noche. Y cuando Judas salió, dijo Jesús: ya ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios en él. Y puesto que Dios ha sido glorificado en él, él será glorificado en Dios. Y esto muy pronto. Hijitos, voy a estar poco tiempo con ustedes. Me buscarán, pero les repito ahora lo que ya había dicho a los judíos: a donde yo voy, no podrán ir ustedes. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿estás dispuesto a dar tu vida por mí? Te aseguro que antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy martes santo, martes 30 de marzo. En este martes hemos escuchado, mis hermanos y mis hermanas, una parte del Evangelio de San Juan, tomada del capítulo 13, versículos 21 al 33 y del 36 al 38. Aquí encontramos nosotros, mis hermanos, el inicio de la última cena que Jesús comparte con sus discípulos. Y también encontramos nosotros el anuncio de la traición de Judas el Iscariote. Así como el día de ayer escuchábamos de cómo Judas se había opuesto a la acción de María porque había tomado un perfume de nardo muy caro y dijo: ¿y por qué no usaron este perfume para venderlo por 300 salarios y así poder nosotros darle a los pobres? Y no lo había dicho por el amor a los pobres, sino porque era un ladrón, tenía la bolsa. Hoy el Señor Jesucristo comparte con sus discípulos. Y aquí tenemos que entender nosotros esto muy bien. Los capítulos que siguen, el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de San Juan, en estos capítulos vamos a encontrar nosotros el diálogo que el Señor tiene con sus apóstoles en la última cena. Vea qué importante este diálogo que ocupa 5 capítulos dentro del Evangelio
de San Juan. Ya después en el capítulo 18 va a venir la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya en el 20 va a venir la resurrección y ya el 21 es el final de este hermoso evangelio, el cuarto evangelio, el evangelio de San Juan. Hoy vamos a dividir esta pericopa que hemos escuchado, la vamos a dividir en tres grandes partes. Lo primero, vamos a entrar en el versículo 21 hasta el 25. Después nos extenderemos de el 26 hasta el 33 y después del 36 hasta el 38. En esta primera parte vamos a ver la reacción que los discípulos tienen frente al anuncio de la traición que va a tener nuestro Señor Jesucristo por parte de uno de sus discípulos. Lo conocemos, Judas el Iscariote. Vea qué interesante esto. Dice la revista litúrgica: durante la última cena, Jesús se conmovió profundamente y afirmó con claridad. ¿Qué afirmó el Señor? Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Quiénes estaban ahí en este diálogo con el Señor? Solamente los 12 apóstoles. Jesús y los 12 apóstoles. Aquellos que habían convivido con nuestro Señor Jesucristo casi por 3 años, mis hermanos y mis hermanas. Y estaban llegando ya el Señor al final de su vida pública. Recordemos que quedan solamente algunas horas para que aprecien a nuestro Señor Jesucristo, menos de un día para que le den muerte a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. Dice la Biblia Jerusalén: cuando dijo estas palabras, Jesús se conturbó en su interior y declaró: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ahora viene la reacción de los apóstoles. Y esta reacción de los apóstoles tenemos que entenderla muy bien. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor está compartiendo la cena, una comida, la última cena con sus discípulos. El Señor instituye en esta última cena el sacramento de la Eucaristía, instituye nuestro Señor Jesucristo el sacramento del orden sacerdotal y nos entrega el mandamiento del amor. Entonces el Señor, recuerden, está compartiendo una cena. ¿Y cómo cenaban en la época de Jesús? Sentados o acostados ahí en el suelo, no en tauretes altos como los tenemos nosotros, mesas y sillas, sino que ellos se acostaban. Y aprovechando esta imagen de San José dormido, entonces se acostaba aquí el maestro, cabeza con cabeza del discípulo amado, y después seguían los pies del siguiente apóstol, cabeza y cabeza, pies y pies, cabeza y cabeza, pies y pies. Entonces aquí digamos que estaban los pies de Pedro, por decir algún discípulo, los pies de Pedro, y aquí estaba la cabeza de aquel discípulo a quien el Señor amaba tanto, el discípulo amado. Y entonces por esa razón es que Pedro le dice: pregúntale quién lo va a entregar a la distancia, porque la cabeza más cerquita era la del discípulo amado. Dice que él se acerca y que es poner su cabeza sobre el pecho del maestro. Eso es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. Dice, él recostándose sobre el pecho de Jesús le dice, es decir, era el oído más cercano, el corazón más cercano al corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces le pregunta, tal vez en secreto, le pregunta: Señor, ¿y quién te va a entregar? Los demás apóstoles no alcanzan a escuchar. Si nosotros nos ubicamos de esta manera, vamos a entender este texto bíblico cuando dice: los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Dice la Biblia Jerusalén, al lado de Jesús, en el seno de Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba aparece aquí por primera vez bajo esta designación enigmática, y después lo vamos a ver en el capítulo 19, versículo 26, capítulo 20, versículo 2, capítulo 21, versículo 7, 20 y 24. Dice, Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale, ¿de quién está hablando? Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Y vean que ahí ya vienen, mis hermanos y mis hermanas, la segunda parte de esta perícopa, que es
que el Señor señala directamente a Judas el Iscariote. Los demás no sabían. También le había preguntado muy personalmente. Entonces viene Jesús a responderle: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Entonces, tras el bocado, entró en él Satanás, dice el evangelista. Y la Biblia de Jerusalén dice: Satanás es el príncipe de este mundo, el que combate contra Cristo. Dice Lucas 4:13, por persona interpuesta. Es decir, el que combate en contra del designio de Cristo, de la instauración del reino de Dios en el corazón de los hombres, entra detrás del bocado. Es decir, Judas está comulgando, si podemos decirlo de esa manera, en pecado mortal. Y al comulgar en el pecado mortal, detrás del bocado, entra Satanás y ya se apodera de su corazón para ir a vender a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí donde el Señor le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. El único que sabía que era Judas era el discípulo amado, porque le había preguntado al Señor, poniendo su cabeza y recostándose sobre su pecho: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales de los demás apóstoles entendió por qué le decía esto. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús lo que quería decirle era: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió y era de noche, dice el evangelista. Salió y era de noche. Entonces vea qué interesante. Primero, la reacción de los discípulos. Segundo, Jesús señala a Judas el Iscariote. Y tercero, ahora viene el anuncio de la negación de Pedro. Ya el Señor había anunciado quién lo iba a vender y ahora el Señor va a anunciar quién lo va a traicionar. Ya sabemos que el que lo va a vender por 30 monedas es el Iscariote. ¿Quién lo va a traicionar? Pues Pedro, aquel al que él había puesto como piedra fundamental para edificar su iglesia, Cefas, aquel que se llamaba Simón. Por eso viene, mis hermanos y mis hermanas, el versículo 36, donde el Señor Jesucristo, después de hablar de su glorificación, después del Señor hablarles y decirles: hijitos, ya me voy a ir de en medio de ustedes, y ahora lo que le dije a los judíos, se lo voy a decir a ustedes, de que donde yo voy a ir, ustedes no podrán estar. Entonces el Pedro le dice: ¿y por qué no vamos a poder estar? Si yo daré mi vida por amor a ti. Y el Señor le dice: con que darás tu vida por amor a mí, en verdad te digo, que no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Y así como el Señor anuncia que Judas lo va a traicionar y se cumple, el Señor anuncia que Pedro lo va a negar y también se cumple. Los dos verdaderamente hicieron algo en contra de Jesús. Solamente que vamos a ver que al final Judas no se arrepiente y se quita él mismo la propia vida, y en cambio Pedro vuelve arrepentido a los pies del Señor y el Señor le vuelve a dar la primacía. Lo vamos a ver en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Pidámosle a Dios que Él tenga misericordia de nosotros y que, tomados de las manos de la Santísima y de la Purísima Virgen María, nunca traicionemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Concédenos, Señor, responder a tu amor fielmente, a pesar de nuestra innata y manifiesta debilidad. Queremos demostrar con nuestra vida que el amor es amado, porque si grande es nuestro pecado, mayor es tu bondad. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy martes santo, martes 30 de marzo. Mis hermanos, recordemos que si nuestro pecado es rojo como el carmesí, Dios puede volver eso más blanco que la nieve.
Así como Judas pecó, también pecó Pedro. Si Judas se hubiese arrepentido, el Señor también lo hubiese perdonado, como perdonó a Pedro. Hoy, mis hermanos, no importa cuántas veces hayamos pecado, ni cuántas veces lo hayamos hecho. Si nos volvemos a Dios a través del corazón de la Virgen María, Él nos va a perdonar, porque entregó su vida por amor a todos y cada uno de nosotros. Mis hermanos, antes de irme, yo les quiero recordar las 3 cosas que les he venido recordando siempre. Primero, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Recuerden, Padre Bernardo Moncada. Suscríbase al canal, denle like a los videos y compártalos con sus familiares y con sus amigos. Segundo, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página van a encontrar ustedes una tienda con artículos religiosos que al comprarlos se les van a llegar a cualquier parte del mundo. Y tercero, los invito a que apoyen la evangelización a través de las 2 campañas. Primero, $1 para la evangelización y segundo, una ofrenda generosa para poder evangelizar. Con el $1 queremos producir estos programas, llevar el evangelio a todas las naciones y con la ofrenda comprar un software, una plataforma para crear diferentes tipos de programas y poder llevar el evangelio de una manera diferente. ¿Cómo pueden hacer llegar ustedes la donación del $1 o de la ofrenda? A través de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla o a través de PayPal, que es un medio de pagos y donaciones muy seguro, o a través del medio que usted lo vea más conveniente. Vean, mis hermanos, que están tristes las veces en que no podemos compartir con ustedes los programas porque no hemos tenido los recursos necesarios, pero si ustedes no me abandonan, si se unen y apoyan esta misión, podemos seguir evangelizando. Yo oro por ustedes para que el Señor los bendiga al 100%. Bueno, mis hermanos, no siendo más, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas y que Dios nos bendiga a través del corazón de la Virgen María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.